Mi nombre es Heracio y tengo 20 años. Actualmente soy médico en el departamento de estética de una prestigiosa escuela de medicina en Madrid. Desde que tengo memoria, mi vida ha estado marcada por la ausencia de una familia convencional. Mis padres se divorciaron cuando yo apenas era un niño, dejándome a merced de las circunstancias y los cambios inevitables que vienen con una separación. Al principio, no comprendía del todo lo que significaba crecer sin ambos padres bajo el mismo techo. Mi madre, una mujer fuerte y decidida, asumió el papel de sostén de la familia. Ella siempre ha sido mi refugio y mi fortaleza, pero su vida dio un giro inesperado cuando conoció a Dantae, el hombre que más tarde se convertiría en mi padrastro. Dantae no era como los demás hombres que había conocido antes. Desde el primer momento, su presencia me resultó reconfortante. Tenía un carisma natural y una calidez que rompía cualquier barrera. A pesar de no ser mi padre biológico, siempre estuvo allí para mí. Me protegía, me escuchaba y, lo más importante, me hacía sentir querido en todo momento. Durante mi infancia, él fue mi mayor apoyo. Recuerdo las tardes en las que regresaba del colegio con el ánimo por los suelos, y Dantae me esperaba con una sonrisa y unas palabras de aliento. Cada pequeño gesto suyo me hacía sentir que, a pesar de todo, no estaba solo. Se convirtió en mi confidente, en la persona a la que podía acudir en busca de consuelo o consejo. Sin embargo, a medida que fui creciendo, empecé a experimentar emociones que me confundían. Lo que al principio era un cariño inocente y familiar, se fue transformando en algo más profundo, más intenso. No podía ignorar la atracción que sentía hacia él, una atracción que me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. En aquellos momentos, me preguntaba si lo que sentía era correcto. ¿Cómo podía enamorarme de la persona que había estado a mi lado como una figura paterna durante tantos años? Pero por más que intentara suprimir mis sentimientos, estos solo se hacían más fuertes. Cada sonrisa suya, cada roce accidental, me dejaba con el corazón acelerado y la mente en un caos de emociones. Dantae, por su parte, parecía no darse cuenta de lo que ocurría dentro de mí. O quizás sí, pero prefería ignorarlo, manteniendo la misma actitud protectora y afectuosa que siempre había tenido. En más de una ocasión, nuestras miradas se encontraron y, por un breve instante, sentí que el mundo se detenía. Pero la realidad siempre nos devolvía a nuestro lugar, él, el esposo de mi madre, yo, el joven que había crecido bajo su protección. A lo largo del tiempo, intenté distraerme con mis estudios y mi trabajo en la clínica, dedicándome por completo a mi carrera en el mundo de la medicina estética. Me convertí en uno de los estudiantes más destacados, reconocido por mi dedicación y talento. Pero ni siquiera el éxito profesional lograba borrar a Dantae de mis pensamientos. Era como una sombra constante, una presencia que me perseguía a donde fuera. Mi amor por él era un secreto que me consumía lentamente, un fuego que ardía en silencio dentro de mi pecho. Y así, me encontraba atrapado entre dos mundos: el de mi familia, donde debía mantener las apariencias, y el de mis sentimientos, que clamaban por ser escuchados. Sabía que estaba jugando con fuego, que cualquier paso en falso podría destruir todo lo que había construido hasta ahora. Pero, a pesar de todo, no podía evitar desear lo imposible: que un día Dantae pudiera verme no solo como el hijo de su esposa, sino como alguien a quien amar de verdad. Los días se volvieron más largos y las noches más inquietas. Mi rutina seguía siendo la misma, pero algo había cambiado entre nosotros. Era difícil ignorar la tensión que flotaba en el aire cada vez que estábamos a solas. Pequeños gestos que antes me parecían inocentes, ahora tenían un peso diferente. Una mirada sostenida unos segundos más de lo necesario, el roce de su mano sobre mi hombro, una caricia fugaz en mi mejilla. Todo parecía cargado de una intensidad nueva. Una tarde, después de un largo día en la clínica, volví a casa agotado. Dantae estaba en la cocina, preparándose un café. Al verme, sonrió con esa calidez que siempre lograba desarmarme. ¿Cansado?, me preguntó mientras me extendía una taza. Un poco, respondí, aceptando su oferta. Nuestros dedos se rozaron por un instante, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté restarle importancia, pero mi corazón ya había empezado a latir más rápido. Me senté en la mesa, tratando de mantener la calma mientras él se apoyaba en la encimera, observándome con una expresión que no lograba descifrar.
Has trabajado mucho últimamente. Deberías tomarte un descanso, sugirió con un tono suave, casi preocupado. Lo intentaré, respondí, sin saber qué más decir. El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí pesado, como si cada palabra no dicha se acumulara entre nosotros. De repente, Dantae se acercó y se sentó a mi lado, más cerca de lo habitual. Podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su perfume mezclado con el del café recién hecho. ¿Estás bien, Horacio?, preguntó, mirándome directamente a los ojos. Mi mente se quedó en blanco por un momento. ¿Cómo podía responder a esa pregunta cuando ni siquiera yo sabía cómo me sentía? Por un lado, anhelaba su cercanía, su atención, pero por otro, sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Sí, solo estoy un poco distraído, murmuré desviando la mirada. Siempre puedes hablar conmigo, lo sabes, ¿verdad?, dijo, colocando una mano en mi hombro, apretando suavemente como si quisiera transmitirme fuerza. Mi piel ardía bajo su toque. Levanté la vista, y antes de poder detenerme, nuestras miradas se encontraron de nuevo. Esta vez, no apartamos la vista. Sentí que el tiempo se detenía, que el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Por un instante, pensé que él también lo sentía, esa corriente invisible que nos mantenía conectados, atrayéndonos cada vez más. «Dantae», susurré, casi sin darme cuenta. Él no respondió de inmediato, pero su mano se deslizó lentamente desde mi hombro hasta mi mejilla. El pulgar rozó mi piel con una delicadeza que me hizo contener la respiración. Mi corazón latía con fuerza, tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. No sabía qué hacer. Parte de mí quería alejarme, poner fin a ese momento antes de que fuera demasiado tarde. Pero otra parte, una parte más profunda y honesta, deseaba quedarse, dejarme llevar por lo que sentía, aunque solo fuera por un segundo. «No deberíamos», susurré, aunque mis palabras carecían de convicción. «Lo sé», respondió él, su voz apenas un murmullo. Pero no se movió. El silencio volvió a envolvernos, pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno de posibilidades, de preguntas sin respuesta y deseos no confesados. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba mal querer más de lo que se suponía que debía tener? ¿Y él sentía lo mismo? Esa noche, mientras me recostaba en mi cama, repasaba cada momento una y otra vez. Mi corazón seguía desbocado, y mi mente no dejaba de lanzar preguntas que no sabía cómo responder. Estaba perdido en un mar de emociones, sin saber cuál era la dirección correcta. Lo único que tenía claro era que algo había cambiado entre nosotros y que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que sentía. Porque, aunque intentara negarlo, lo que había entre nosotros ya no podía ser ignorado. A partir de esa noche, todo cambió entre nosotros. Ya no éramos solo padrastro e hijastro, habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Nuestra relación, antes inocente y cercana, se había convertido en un secreto que debíamos proteger a toda costa. Y aunque sabíamos que lo que estábamos haciendo era peligroso, la atracción que sentíamos el uno por el otro era demasiado fuerte para ignorarla. Los primeros días después de aquel momento fueron un torbellino de emociones. Cada mirada, cada toque, cada palabra que compartíamos estaba cargada de una tensión eléctrica que nos hacía sentir vivos. Nos movíamos con cuidado, conscientes de que cualquier pequeño gesto podía levantar sospechas. Nuestra relación se convirtió en un juego de encuentros furtivos y silencios cómplices. Esperábamos a que mi madre saliera para tener unos minutos a solas en la casa, donde podíamos bajar la guardia por un instante y dejar que nuestros sentimientos se desbordaran. En esos momentos, el mundo exterior dejaba de importar. Solo existíamos nosotros, atrapados en un universo secreto y prohibido. Recuerdo una noche en particular. Mi madre había salido a cenar con unas amigas y nos dejó solos en casa. Dantae y yo estábamos en la sala de estar, fingiendo ver una película. Pero apenas prestábamos atención a la pantalla. Mi corazón latía con fuerza, y cada minuto que pasaba hacía que la tensión entre nosotros creciera aún más. Finalmente, no pude resistir más. Me giré hacia él y lo miré a los ojos. «¿Crees que esto está mal?», le pregunté en un susurro, mi voz temblorosa. «No lo sé», respondió, con una mezcla de deseo y preocupación en su mirada. «Pero no puedo evitarlo, Horacio.
No quiero evitarlo. No hicieron falta más palabras. En ese instante, el peso de todas nuestras dudas y temores desapareció, reemplazado por la certeza de lo que sentíamos el uno por el otro. Nos besamos, y el mundo se detuvo una vez más. Era un beso desesperado y lleno de pasión, como si estuviéramos tratando de compensar todo el tiempo que habíamos pasado, reprimiendo nuestros sentimientos. Desde entonces, cada momento que compartíamos se volvió más intenso. Aprendimos a comunicarnos en silencio, a interpretar cada mirada, cada gesto, para saber cuándo era seguro acercarnos. Desarrollamos un lenguaje secreto hecho de pequeños roces y sonrisas disimuladas. Cuando estábamos en público, nos comportábamos como siempre, cuidando cada detalle para no levantar sospechas. Pero cuando estábamos a solas, todo era diferente. Sin embargo, vivir en la clandestinidad no era fácil. Había noches en las que me desvelaba, atormentado por el miedo a ser descubierto. Sabía que si alguien descubría nuestra relación, todo se desmoronaría. Mi madre, la sociedad, incluso mis propios colegas de la clínica, ninguno lo entendería. A veces miraba a Dante mientras dormía a mi lado y me preguntaba si valía la pena correr todos estos riesgos. Pero la respuesta siempre era la misma. Sí, lo valía. Porque por primera vez en mucho tiempo me sentía realmente vivo. Él era mi refugio, mi lugar seguro en un mundo lleno de caos y expectativas imposibles. Había algo en la emoción de lo prohibido que hacía que todo fuera aún más intenso. El riesgo de ser descubiertos añadía una capa de adrenalina a cada encuentro, haciendo que incluso los momentos más simples, como una caricia furtiva o una sonrisa compartida a la distancia, se sintieran como algo extraordinario. Sin embargo, también sabíamos que no podíamos vivir así para siempre. El secreto que nos mantenía unidos también era una bomba de tiempo, esperando el momento perfecto para explotar. Había días en los que podía sentir el peso de la culpa y el miedo acumulándose en mi pecho, recordándome que estábamos jugando con fuego. Pero por ahora, nos aferrábamos a esos momentos robados, a la ilusión de que nuestro pequeño mundo secreto podía durar para siempre. Porque, aunque sabíamos que tarde o temprano tendríamos que enfrentar las consecuencias, también sabíamos que ningún amor verdadero puede ser ignorado por mucho tiempo. Los días que antes estaban llenos de emoción y secretos compartidos comenzaron a volverse más pesados, como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto espeso y difícil de respirar. Vivíamos constantemente con la sensación de estar al borde del abismo, de que cualquier pequeño descuido podía hacer que nuestro mundo secreto se derrumbara por completo. El primer indicio de que algo había cambiado fue la forma en que algunos conocidos nos miraban. Eran miradas fugaces, casi imperceptibles, pero lo suficientemente cargadas de curiosidad para ponerme en alerta. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, un reflejo de mis propios miedos. Pero pronto me di cuenta de que no estaba equivocado. En la clínica, algunos compañeros comenzaron a hacer preguntas más personales de lo habitual. ¿Todo bien en casa, Horacio? ¿Por qué parece que siempre estás distraído últimamente? Sus palabras estaban disfrazadas de amabilidad, pero yo podía sentir la sospecha detrás de ellas. Cada pregunta me hacía sentir como si estuviera siendo observado, como si cada uno de mis movimientos fuera analizado minuciosamente. En casa, el ambiente también comenzó a cambiar. Mi madre, aunque siempre ocupada con sus propios asuntos, empezó a mostrar una preocupación que antes no estaba allí. A veces, me observaba con una expresión pensativa, como si intentara descifrar algo que no lograba comprender del todo. Sus preguntas, aunque aparentemente inocentes, me hacían contener la respiración. ¿Todo está bien entre tú y Dante?, preguntó una noche mientras cenábamos. Mi corazón dio un vuelco. Intenté mantener la calma, pero sentí el sudor frío recorriéndome la espalda. Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas?, respondí con una sonrisa forzada. No lo sé. Últimamente parecen más unidos de lo normal. No es nada malo, solo me llamó la atención. Sonrió, pero había una sombra de duda en sus ojos. Esa noche, cuando Dante y yo nos encontramos en privado, la preocupación era palpable. Nos están observando, dije, mi voz apenas un susurro. Él asintió lentamente, su expresión grave. Lo sé, debemos tener más cuidado. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. Ya no podíamos disfrutar de esos momentos robados con la misma despreocupación de antes.
Cada encuentro estaba teñido de una mezcla de pasión y miedo. Nos volvíamos más cautelosos, más conscientes de nuestras acciones y del riesgo constante que corríamos. Pero el peso del secreto comenzaba a desgastarnos. Lo peor de todo era no saber quién sabía la verdad y quién solo sospechaba. Las miradas que antes eran indiferentes ahora se sentían inquisitivas, casi acusatorias. A veces, en la clínica, me parecía escuchar susurros a mis espaldas, risas sofocadas que hacían que mi piel se erizara. ¿Eran solo imaginaciones mías? ¿O realmente alguien había descubierto nuestro secreto y estaba esperando el momento perfecto para revelarlo? El futuro se sentía incierto, como un mar en calma antes de la tormenta. Sabíamos que el tiempo no estaba de nuestro lado, que cada día que pasaba aumentaba las posibilidades de ser descubiertos. Pero lo más aterrador era no saber qué pasaría si eso ocurría. ¿Podría nuestra relación sobrevivir a la presión de las miradas y los juicios de los demás? ¿O acabaríamos siendo consumidos por el peso de nuestras propias decisiones? Por las noches, cuando me quedaba solo con mis pensamientos, la duda y el miedo se apoderaban de mí. ¿Habíamos cometido un error al dejarnos llevar por nuestros sentimientos? ¿Era posible seguir adelante sin que todo terminara en desastre? Sin embargo, a pesar de todas las preguntas, había algo que seguía siendo cierto. El amor que sentía por Dantae no se había debilitado. Si acaso, se había vuelto aún más fuerte, alimentado por la adversidad. Y aunque el futuro era incierto, y el miedo a ser descubiertos seguía acechándonos, una parte de mí se negaba a renunciar a lo que habíamos construido. Porque, al final, el amor verdadero nunca es fácil. Y a veces, las batallas más difíciles son las únicas que realmente valen la pena. No estábamos preparados para lo que se avecinaba, aunque en el fondo, ambos sabíamos que era solo cuestión de tiempo. Los secretos no pueden permanecer ocultos para siempre, y el nuestro estaba a punto de salir a la luz de la peor manera posible. Todo comenzó una tarde lluviosa. Había regresado temprano a casa después de un día agotador en la clínica. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba el aire con una extraña sensación de inquietud. Al entrar al salón, encontré a mi madre sentada en el sofá, con el rostro serio y los ojos clavados en mí. A su lado descansaba su teléfono móvil, la pantalla aún encendida con un mensaje abierto. «Horacio», dijo su voz tensa. «Tenemos que hablar». El nudo en mi garganta se hizo más fuerte. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. «¿De qué se trata?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «De ti y de Dantae». Mi corazón dejó de latir por un instante. No había forma de negarlo. La expresión en sus ojos lo decía todo. Lo sabía. Sabía lo que habíamos estado ocultando durante tanto tiempo. «He visto los mensajes», continuó, su voz temblando ligeramente. No quería creerlo al principio. Pensé que quizás estaba exagerando, pero no puedo ignorar lo que vi. El silencio que siguió fue insoportable. Busqué desesperadamente algo que decir, alguna explicación que pudiera aliviar el dolor que veía reflejado en sus ojos, pero no había palabras que pudieran cambiar la realidad. «¿Desde cuándo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Mamá, por favor». Intenté acercarme a ella, pero retrocedió, como si mi proximidad la hiriera aún más. «¿Desde cuándo, Horacio?», insistió, esta vez con más fuerza. «Hace unos meses», confesé al fin, sintiendo cómo el peso de la verdad caía sobre mí como una losa. Su rostro se descompuso en una mezcla de tristeza y traición. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudieron ambos hacerme esto?». Antes de que pudiera responder, el sonido de la puerta principal se abrió. Era Dantae, empapado por la lluvia, sin sospechar lo que estaba a punto de enfrentar. Al ver la expresión de mi madre y mi rostro pálido, lo comprendió todo al instante. «No puede ser», murmuró ella, dirigiendo su mirada hacia Dantae. «¿Es verdad?». «Déjame explicarte». Intentó calmarla, pero su voz apenas podía contener la desesperación. No quiero escucharlo. Lo vi todo». Lo interrumpió, su voz quebrada. «Confiaste en mí. Eras parte de nuestra familia, y me hiciste esto». La habitación se llenó de una tensión insoportable. Sabía que cualquier intento de explicación solo empeoraría las cosas. Mi madre estaba destrozada, y yo no podía culparla.
Habíamos traicionado su confianza de la forma más cruel posible. «Quiero que te vayas», dijo finalmente, mirando a Dante con una frialdad que nunca antes le había visto. «No quiero verte nunca más». «Mamá, no». Intenté intervenir, pero su mirada me detuvo. «¿Tú también?», susurró con lágrimas corriendo por su rostro. «Necesito tiempo, Horacio. No puedo verte ahora, no después de esto». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Miré a Dante, buscando consuelo en sus ojos, pero él también estaba perdido en su propia culpa y dolor. Sabíamos que no había nada más que pudiéramos hacer en ese momento. Esa noche fue la más larga de mi vida. Dante y yo nos encontramos por última vez en el umbral de la puerta, bajo la lluvia. Las palabras se quedaron atrapadas en nuestras gargantas, ahogadas por la realidad que nos golpeaba con fuerza. «Lo siento», susurró él, sus dedos rozando los míos por última vez. «Esto nunca debió pasar, pero nunca me arrepentiré de haberte amado». «Yo tampoco», respondí, sintiendo cómo el frío de la lluvia se mezclaba con el calor de las lágrimas en mi rostro. Y así, lo vi alejarse, su silueta desvaneciéndose en la oscuridad. Sabía que esa sería la última vez que estaríamos juntos. Nuestra historia, tan intensa y apasionada, había llegado a su fin de la única manera posible, en medio del caos y el dolor. Los días siguientes pasaron como un borrón. La casa estaba llena de un silencio opresivo, roto solo por el eco de mis propios pensamientos. Intenté hablar con mi madre, pero ella necesitaba tiempo para sanar. Lo entendía, aunque cada minuto sin su mirada cálida me hacía sentir más solo que nunca. En la clínica, las miradas de mis colegas se volvieron aún más inquisitivas. Sabía que los rumores estaban comenzando a extenderse, y aunque nadie decía nada directamente, el peso del juicio silencioso era insoportable. Al final, comprendí que lo único que podía hacer era seguir adelante, aunque cada paso doliera. El amor que había compartido con Dante nunca sería olvidado, pero también sabía que había dejado una cicatriz profunda en nuestras vidas. Tal vez algún día, el tiempo curaría las heridas. Pero por ahora, todo lo que quedaba era el vacío de lo que pudo haber sido, y el eco de un amor que, aunque prohibido, había sido real hasta el último momento.